Los personajes nacionales hablan en Econoticias. Estamos con el director general del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Muy buenos días, doctor Oviedo. Queremos hoy hablar del trabajo infantil en Colombia y en Ibagué. ¿Cómo está el trabajo infantil en nuestro país? Buenos días. Buenos días, Juan Pablo, y un saludo especial para todas las personas que nos acompañan en este espacio de Ecos del Conveima. Pues efectivamente nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar nuestro balance anual de medición de trabajo infantil en el año 2021, en donde para esto nosotros hacemos una encuesta focalizada en el último trimestre de cada año, algo que hemos hecho continuamente desde el año 2012. En primer lugar, acotar que cuando estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando de el segmento de población entre 5 y 17 años, que para el año 2021 representa aproximadamente 10.489.000 niños jóvenes entre 5 y 17 años que residen en el territorio nacional. Y de ellos encontramos que 507.846 efectivamente estaban trabajando y adicionalmente estábamos viendo que 521.396 de ellos, a pesar de no estar trabajando, estaban dedicando más de 15 horas a la semana a oficios del hogar. Esto significa que la tasa de trabajo infantil en el año 2021 fue del 4,8% de la población entre 5 y 17 años, y la tasa de trabajo infantil ampliada, que es aquella que suma los niños y jóvenes que estaban trabajando y los que no trabajaban pero dedicaban más de 15 horas a la semana a oficios del hogar, es de 9,8% de todos los niños y jóvenes entre 5 y 17 años en el país. Estos dos valores representan una reducción frente a las incidencias que habíamos observado en el año 2020, sobre todo cuando en el año 2020 habíamos visto un crecimiento de la tasa de trabajo infantil ampliada, precisamente porque los confinamientos del año 2020 llevaron a muchos niños, niñas y jóvenes a dedicarse a oficios del hogar más de 15 horas a la semana. Ese sería como el primer panorama que nosotros tenemos del trabajo infantil, Juan Pablo. Doctor Juan Daniel, ¿por qué la tasa de trabajo infantil nacional es mayor a la de las 13 áreas y zonas metropolitanas? Esa es una muy buena pregunta, y en este caso debemos recordar que podemos llegar a su contextualización cuando nosotros vamos a las áreas de actividad económica en donde vemos el trabajo infantil. Efectivamente, cuando nosotros queremos hablar de esos casi 508.000 niños entre 5 y 17 años que efectivamente estuvieron trabajando, pues vemos que aproximadamente 231.000 lo hicieron en actividades agropecuarias, y una mayor parte de ellos sin ninguna remuneración. Eso significa, Juan Pablo, que buena parte del trabajo infantil pues se encuentra concentrado, en este caso en particular, en la zona rural del país. Por eso es que vemos que si la tasa de trabajo infantil, de efectivamente trabajo sin incluir oficios del hogar, que es del 4,8% de los niños y niñas y jóvenes de 5 a 17 años en el total nacional, cuando vamos a la zona rural encontramos una tasa de trabajo infantil de 11 puntos porcentuales por niños entre 5 y 17 años. Esa es como la principal explicación para poder decir que buena parte de los niños y niñas que trabajan en el país lo hacen en actividades agropecuarias y por consiguiente residen en la zona rural del país. ¿Por qué mientras en Colombia baja levemente el trabajo infantil en Ibagué subió? Claro que sí. En ese punto, Juan Pablo, cuando nosotros vemos esa ligera reducción en el total nacional, pues en primer lugar, nosotros debemos recordar que el volumen de niños y niñas que trabajaron entre 5 y 17 años, pues se redujo, pasando de 517.000 en el total nacional a 508.000 aproximadamente en ese mismo referente entre 2020 y 2021.
pero eso también viene acompañado, Juan Pablo, de un incremento del volumen de población entre 5 y 17 años en el país entre 2020 y 2021, precisamente porque la migración venezolana ha incorporado un bono demográfico, llamémoslo así, o ha incorporado una población joven, una población menor de 18 años dentro de la estructura demográfica del país que lleva a que nosotros observemos ese crecimiento. Cuando nosotros queremos entrar a analizar efectivamente lo que sucede en particular con Ibagué, pues estamos viendo que en el caso de Ibagué hay una reducción de esta población de 5 a 17 años, que es un elemento importante a tener en cuenta, además de ver que en el caso particular del volumen de niños que trabajan, pues estamos pasando en 2020 de 1.208 niños aproximadamente o niñas entre 5 y 17 años que estaban trabajando, a ver 2.771 niños y niñas y jóvenes trabajando en la ciudad de Ibagué. Y es importante resaltar que esto se compensa con una menor cantidad de niños y niñas dedicadas a oficios del hogar, mientras en Ibagué nosotros estábamos viendo que en el año del confinamiento teníamos casi 6.100 niños o niñas dedicados a oficios del hogar por condiciones del confinamiento. En el año 2021 solo estamos viendo aproximadamente 2.300. Entonces, lo que vemos en particular en Ibagué es, en primer lugar, un incremento de la cantidad de niños y niñas trabajando, en donde recordemos que cuando nosotros indagamos las razones para trabajar, Juan Pablo, pues vemos que dentro del total nacional y por consiguiente concentrado en las 13 principales ciudades del país, de las cuales forma parte Ibagué, vemos que una de las razones más importantes para que los niños o niñas trabajen es porque tienen que implementar las fuentes de ingreso que se generan en el hogar, seguramente como consecuencia de la pérdida de empleo del jefe de hogar o cualquier otro tipo de circunstancias asociados con el choque económico que generó la pandemia, en donde reconocemos que en Ibagué, pues como lo podemos recordar a partir de seguimiento de cifras de 2021, pues tuvimos un impacto significativo a pesar de la recuperación de empleo a lo largo de los últimos meses del año 2021. Doctor Oviedo, ¿y en qué ranking se encuentra Ibagué en trabajo infantil teniendo en cuenta que, creo yo, no puede uno comparar esa tasa del 3,2% de trabajo infantil en Ibagué con la tasa del 4,8% teniendo en cuenta su explicación de la zona rural? Me parece que lo correcto sería compararla con la tasa de las 13 ciudades y áreas metropolitanas donde Ibagué está por encima del promedio. Porque si no, uno podría decir que Ibagué está bien, por debajo del 4,8%. Exactamente. Miremos entonces qué pasa con la tasa de trabajo infantil, llamémosla pura, es decir, niños, niñas y jóvenes trabajando, no importa si lo hacen con remuneración o no. En este caso en particular vemos que la tasa de trabajo infantil para las 13 principales ciudades del país es de 2,2 niños o niñas o jóvenes por cada 100 entre 5 y 17 años que se encuentran efectivamente trabajando. Esto significa que Ibagué, con esta tasa de trabajo infantil, eso fue en 2020. En ese caso, Ibagué se encontraba por debajo de ese promedio de las 13 principales ciudades en 2020. Cuando pasamos a 2021, con la reducción que se vio en el total nacional, vimos que la tasa de trabajo infantil para las 13 principales ciudades del país fue de 1,7 puntos porcentuales. Y en este caso, Ibagué, con una tasa de 3,2 puntos porcentuales, pues es la segunda ciudad después de Cali con la mayor incidencia de trabajo infantil dentro de todas las 23 principales ciudades del país. Claro que sí. ¿Qué deben hacer las autoridades municipales y el ICBF para bajar la tasa de trabajo infantil en una ciudad como Ibagué? Bueno, Juan Pablo, cuando nosotros queremos entrar a analizar las recomendaciones, pues tenemos que recordar que cuando analizamos las razones para trabajar, pues estamos viendo para estos niños y niñas, decimos que prácticamente el 40,2% de las niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hagan para ayudar a la economía familiar, es decir, para complementar los ingresos del hogar que nosotros estamos analizando
como unidad de análisis en la fuente de generación de ingresos. Así que, naturalmente, todas las estrategias de reactivación de empleo que se puedan desarrollar y que se vienen observando en Ibagué a lo largo de los últimos meses, para que sean los jefes de hogar o que sean las personas adultas las que puedan recuperar este empleo, o personas jóvenes de más de 15 años, pues es supremamente importante para que estos niños o niñas pues no tengan que ser abocados a abandonar sus estudios para poder acompañar la generación de ingresos o acompañar fuentes de ingreso para la economía familiar. Recordemos que el número de niños y niñas trabajando en Ibagué se duplicó o más que se duplicó entre 2020 y 2021, porque pasamos de 1.208 niños y niñas trabajando en Ibagué a 2.771, algo que incluso es superior con niveles que teníamos antes de la pandemia en 2019, cuando solo veíamos 2.067 niños o niñas en Ibagué trabajando en la ciudad. Eso significa que las fuentes de generación de ingresos y también la forma como los modelos de focalización que las autoridades locales pueden establecer para desarrollar transferencias institucionales o mecanismos de compensación para que esos hogares que perdieron sus ingresos no lleven a que sus niños y niñas tengan que trabajar, pues es la herramienta más importante que uno podría observar para reducir este problema que lleva a que Ibagué sea la segunda ciudad dentro de las grandes ciudades del país, después de Cali, área metropolitana, con mayor incidencia de trabajo infantil en el país. ¿Cuál es la primera, doctor Juan Daniel? ¿Perdón? ¿Cuál es la primera ciudad en trabajo infantil? Con mayor incidencia es Cali y su área metropolitana, que conforman Cali y Yumbo. Claro que sí. Por último, doctor Juan Daniel, ¿por qué la tasa de trabajo infantil en Colombia baja si los índices de pobreza e informalidad laboral han aumentado? Bueno, para nosotros esa es una muy buena pregunta, porque una de las hipótesis que se habían planteado, que en el contexto internacional y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, uno de los efectos colaterales de la pandemia era observar una mayor incidencia del trabajo infantil en las economías, sobre todo las economías rurales. En este caso en particular, Juan Pablo, cuando nosotros hacemos la desagregación por las diferentes áreas, pues podemos entrar a encontrar rápidamente algunas explicaciones. Lo primero, Juan Pablo, es que recordemos que si bien nosotros hemos visto una reducción del volumen de niños o niñas que efectivamente están trabajando, pasamos de 517.000 en 2020 a casi 508.000 en el año 2021, cuando nosotros vamos a hacer ese cálculo para la zona rural del país, pues vemos rápidamente que hay incluso un incremento de personas que están trabajando en la zona rural del país. En este caso en particular, Juan Pablo, pasamos de casi 285.700 niños o niñas en la zona rural del país trabajando en el año 2020 a ver casi 315.540 niños o niñas trabajando en la zona rural del país. Entonces, en donde verdaderamente se están generando unos impactos de mayor prevalencia de trabajo infantil, el volumen de niños y niñas trabajando sí creció entre 2020 y 2021, algo que también se acompaña con la mayor dedicación de estos niños y niñas a oficios del hogar o a tareas domésticas o de cuidado no remunerado. Recordemos que también los confinamientos pues llevaron a que no hubiera opción para ninguno de los miembros, fueran niños o adultos, para poder recuperar o para poder generar fuentes de ingreso, y por consiguiente pues no, dado que el choque que tuvo la economía estuvo acompañado específicamente en el año 2020 de estos confinamientos, pues no pudimos ver a una mayor cantidad de niños o niñas saliendo a trabajar o aportar a la economía familiar a partir de la generación de ingresos de esos trabajos precarios, en donde la mayoría de ellos se está devengando entre 1,4 y medio salario mínimo legal mensual vigente al mes.
Por eso es que nosotros podemos encontrar esas explicaciones fundamentales para ver cómo, si bien en lo global la tasa de trabajo infantil se reduce, pues recordemos, Juan Pablo, que en la zona rural, en donde tenemos la mayor cantidad de niños trabajando, sobre todo en las actividades agropecuarias, incluso tuvimos un incremento de la incidencia del trabajo infantil, porque en 2020 teníamos una tasa de trabajo infantil en la zona rural del 10,1% y en 2021 tenemos una incidencia del 11%. Doctor Juan Daniel Oviedo, feliz Semana Santa, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo, y agradecerles también por el interés sobre este tema que es de gran preocupación, que a pesar de que haya habido una reducción en el nivel nacional, miremos el caso de Ibagué, segunda ciudad con mayor trabajo infantil, y un crecimiento de la tasa de trabajo infantil en la zona rural del país entre 2020 y 2020.